Todos nosotros adoramos exagerar y embellecer los recuerdos de acontecimientos pasados, añadiéndoles colores más vivos. Ahora imaginen cómo un mismo relato, transmitido de boca en boca a lo largo de generaciones durante 1000 años, se va llenando de nuevos detalles y leyendas. El resultado de este proceso es una saga épica sobre los asesinos, una misteriosa hermandad que inspiró decenas de videojuegos y una innumerable cantidad de mitos y tradiciones. Pero, ¿quiénes fueron realmente estos mercenarios de la antigüedad? ¿Eran realmente las sombras esquivas que solemos imaginar? ¿Hasta qué punto son precisos los hechos de la famosa saga de juegos, y que une exactamente a los asesinos con sus eternos rivales, los templarios? Sobre esto hablaremos con detalle en los próximos minutos. Por un día, te conviertes en un guerrero misterioso del lejano pasado. Bienvenido, Abd al-Karim, a la fortaleza de Alamut, su nuevo bastión. Estamos en el año 1100 d.C., y la fortaleza de nuestro héroe se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros al noroeste de lo que hoy es la capital de Irán. Fue aquí donde se asentó la legendaria Orden de los Asesinos, envuelta en múltiples conjeturas y relatos. Las raíces de esta hermandad se remontan a profundas divisiones dentro del mundo musulmán. Brevemente, los sunitas veneran solo al profeta Mahoma y eligen a sus líderes, mientras que los chiitas veneran no solo a él, sino también a su primo Alí, y su líder debe provenir de la línea de Alí y ser heredero directo de sus grandes ancestros. Esta diferencia jugó un papel clave, ya que más tarde los chiitas se dividieron en varias facciones, y sus disputas internas a menudo superaban incluso su enemistad hacia los cristianos. Por cierto, adelantando un poco, los asesinos, como una rama chiita, a veces formaban alianzas con los cruzados para enfrentar juntos a los sunitas. El primer mito que vamos a desmontar es que los asesinos eran una secta marginal. No, amigos, conocidos con mayor precisión como Hassassin, eran un estado completo, que existió entre 1090 y 1256 y controlaba vastas tierras, desde Tayikistán hasta el norte de África. Nuestro Abd al-Karim sirve bajo el mando de Hassan ibn Sapa, quien dejó su nombre grabado en la historia como fundador de este movimiento. Hassan era extremadamente astuto, estudió la doctrina de los ismailitas, una rama del chiismo, se convirtió en un predicador itinerante y llamó la atención del influyente funcionario persa Nizam al-Mulk. Existen historias que dicen que eran amigos, pero los historiadores las han desmentido. Lo importante para nosotros es que Nizam intentó capturar a Hassan, pero él se mostró ingenioso, escapó y, convirtiendo a los habitantes de Alamut a su fe, tomó la fortaleza sin un solo golpe de espada. Así nació el estado de los asesinos. Los tiempos eran duros. En Alamut, además de nuestro Abd al-Karim, vivían no más de 1000 personas, una cantidad ínfima comparada con los gigantescos imperios de la época. Esta vulnerabilidad impulsó el uso extensivo de asesinatos contratados. La lógica de Hassan era simple y genial. En aquellos días, las guerras se libraban de tal manera que dos nobles se enfrentaban desde colinas opuestas y observaban cómo sus ejércitos se destruían mutuamente. Hassan, instalado cómodamente en Alamut, comprendió, mata al jefe y su ejército se desmorona solo. Esta estrategia funcionaba a la perfección. Solo quedaba encontrar ejecutores adecuados, asesinos refinados y leales. Y aquí, como ya imaginaron, entra en escena nuestro Abd al-Karim. La palabra asesino a menudo se interpreta erróneamente, fue inventada por sus acérrimos enemigos, los sunitas. Muchos la asocian con el hachís. Se decía que Hassan drogaba a sus discípulos, quienes dormían y despertaban en un salón lleno de vino, mujeres y placeres celestiales. El futuro asesino festinaba, lo volvían a drogar y, al despertar, Hassan proclamaba, esta fue una versión de prueba del paraíso, y para entrar para siempre, cumple todas las órdenes sin cuestionarlas. No se apresuren a envidiar a nuestro Abd al-Karim, pura propaganda. A los sunitas les convenía demonizar a los chiitas como drogadictos locos, pero las excavaciones en Alamut no encontraron rastro de tal sala del paraíso. En realidad, asesino era un insulto de otro tipo, derivado de hasasiyya, consumidores de hachís, pero más cercano en significado sería los rechazados o marginados. Porque nuestro Abd al-Karim se asemeja más a un espartano. Hassan ibn Sapa reclutaba candidatos de las familias más pobres, apuntando a mentes aún no endurecidas. Abd al-Karim estaba destinado a la vida de un campesino común, toda su vida, campos y golpes del Señor.
Hasan ofrecía educación, habilidad y el paraíso eterno tras la muerte. No es de extrañar que los pobres se entregaran a él sin ninguna versión de prueba. Existe la leyenda de que los novatos permanecían días enteros frente a las puertas de Alamut sin comida ni agua, soportando burlas y golpes de los habitantes. Los resistentes entraban en entrenamiento, los demás, fuera. Pero esto es un mito, la selección rigurosa no era necesaria, ya que los pobres acudían en masa por la promesa de la felicidad, incluido nuestro Abd al-Karim. Gracias a esto, los asesinos tomaban fortalezas casi sin resistencia, formando un verdadero estado. Los rumores sobre tales maestros del cuchillo se extendieron lejos, y los gobernantes de Alamut, empezando por Hasan, fueron apodados el Viejo de la Montaña. De hecho, tenía el primer servicio de élite de la historia. Nuestro Abd al-Karim pasó años perfeccionando artes marciales orientales, dominando cualquier arma, y su talento actoral le permitía camuflarse a la perfección. Además, cada asesino tenía una especialización regional. Abd al-Karim se centró en Persia, estudiando profundamente el idioma, las tradiciones y la vida cotidiana para mezclarse con la multitud cuando fuera necesario. Recuerden a Nizam al-Mulk, que cazaba al Viejo de la Montaña, despreciaba las enseñanzas de los asesinos, pero adoraba a los místicos sufíes. El 14 de octubre de 1092, después de la oración de la tarde, se le acercaron locales disfrazados de sus amados sufíes. Uno de ellos, nuestro Abd al-Karim, lo recibió con un par de dagas en el corazón. Este asesinato fue simbólico, consolidando la reputación de los asesinos como personas con las que mejor no meterse, a pesar de su escaso número. Los gobernantes de tierras vecinas dormían con armadura, admitían solo a los de confianza e incluso pagaban protección, un tributo por su seguridad personal. Otro mito, los asesinos eran maestros no solo del sigilo, sino también de las fugas. En realidad, bajo Hasan, se eliminaron unas 70 figuras por sus órdenes, pero más de 100 asesinos cayeron en el proceso. No por la dificultad de las misiones, sino porque tras el éxito rara vez se ocultaban: misión cumplida, adelante, al paraíso con vino y huríes. Además, el asesino a menudo proclamaba la voluntad del Viejo de la Montaña en voz alta, tras lo cual lo ejecutaban. Esto consolidaba la imagen de fanáticos valientes, indiferentes a la muerte, y el miedo llegó hasta Europa. Más tarde, tras la muerte de Hasan y al final del Estado, los asesinos pasaron a trabajos puramente mercenarios, eliminando objetivos tanto cristianos como musulmanes. La similitud con Esparta reside en el estricto ascetismo. El Viejo de la Montaña enseñaba a rechazar los placeres mundanos, vivir con sencillez, sin tentaciones. Esto refuta los cuentos sobre el hachís. Hasan ejecutó a su propio hijo por un sorbo de vino. ¿Cómo mantendría la sangre fría un mercenario bajo drogas? La esencia estaba en la lealtad a la fe del profeta, vida simple, misión y el paraíso. Un par de miles de tales guerreros hacían temblar a grandes potencias, el esquema funcionaba a la perfección. Importante, Hasan rara vez mataba por diversión. Los asesinos respetaban a los inocentes, apuntando solo a quienes amenazaban con guerra a ellos o sus aliados. Los objetivos se elegían cuidadosamente, las operaciones se planeaban minuciosamente, los líderes y funcionarios enemigos eran los que caían. La orden tenía una estricta jerarquía, reproducida sorprendentemente bien en los juegos. Nuestro Abd al-Karim es un Rafik, es decir, ya ha cometido un asesinato y sobrevivió, como en el primer juego con el jefe de la oficina en Damasco. Rafik es un cargo, no un nombre. Los combatientes comunes se llamaban Fidaí, los que dan la vida. Eran supervisados por Dai, mentores que transmitían las órdenes del Viejo de la Montaña. El éxito elevaría a Abd al-Karim a la élite, Dai al-Kirbal, iniciados en todos los secretos, eligiendo junto a Hasan los objetivos y la dirección del Estado. La fe en el paraíso cedía ante la estrategia, las cruzadas estaban en pleno apogeo. A pesar del ascetismo, los asesinos valoraban el conocimiento, la biblioteca de Alamut era una de las mejores del mundo, y los ingeniosos sistemas de defensa adelantaban su tiempo 200 años. Persas y selyúcidas asaltaban en vano, pasadizos secretos, trampas y la muerte súbita de comandantes hacían la fortaleza inexpugnable. Pero los asesinos eran pocos, los sunitas presionaban, y apareció un aliado inesperado, los cruzados.
¿Recuerdan a Al-Mualim del primer juego? Su prototipo fue Rashid ad-Din Sinan. Los cristianos cedieron Masyaf a los asesinos por ayuda contra el sunita Aladino. Pero tras Hassan, la orden se debilitó, 3 atentados contra Saladino fallaron. El cristiano Conrad de Montferrat traicionó, saqueando sus tierras, y despertó con un cuchillo en el pecho. El Estado no tuvo vida fácil, Abd al-Karim luchaba en 2 frentes, cumpliendo órdenes de ambos bandos. Por mandato de Saladino, los asesinos eliminaron al rey Raimundo II y al duque de Baviera, por los cristianos, 6 visires y 3 califas. Mantener el equilibrio no era fácil, pero lo lograban. El ataque de los mongoles de la Horda Dorada en 1256 borró a los asesinos del mapa, pero no fue deshonra, la horda arrasaba todo. El último viejo incluso intentó alcanzar al Khan. Se estima que unas 15 millones de personas hoy siguen la enseñanza de Hassan. El príncipe Aga Khan IV, suizo, es descendiente directo del último viejo de la montaña y se reunió con la reina Isabel y Vladimir Putin. Formalmente, la orden sigue viva. Llamar buena la vida de Abd al-Karim sería ingenuo, era un asesino. Pero en el contexto de la época, los tiempos eran salvajes, los asesinatos, normales. Gracias a golpes precisos, los asesinos construyeron un estado único que duró siglos. La frase nada es verdad, todo está permitido no fue de ellos, es invención de William Burroughs, fan de Assassin's Creed y Kurt Cobain. La romanticización de los mercenarios la aportó Marco Polo, salas celestiales, suicidios masivos para demostrar fe. Con los templarios no hay conexión real, los juegos los unieron para la trama. La orden coexistió paralelamente, pero sin cruzarse. Puede que un templario cayera ante un asesino, pero como encargo rutinario. Su imagen fue exagerada, confundida con los Stranglers indios, una historia igualmente fascinante. Lo mismo con los templarios, para futuros videos. Hasta pronto, amigos.